Bienvenidos a Intrambas Papers, la sección de estado de alarma, donde les estoy contando por fascículos y en diversas entregas todas las investigaciones que realicé en Bolivia, donde estuve viviendo 2 meses investigando la financiación del partido de Pablo Iglesias y los pagos de Evo Morales a Podemos. En esta ocasión me gustaría explicarles cómo fue mi labor profesional, mi trabajo como periodista de investigación a más de 10.000 kilómetros de distancia de España, acompañado de una escolta durante las 24 horas del día. Bolivia, en términos generales y por contextualizarles un poco la situación, es un país a día de hoy, en junio de 2020, completamente tranquilo y pacífico, pero porque Evo Morales, que estuvo gobernando 14 años Bolivia, ya no se encuentra en el país. Es decir, es seguro y se puede vivir con total tranquilidad a raíz de que los propios bolivianos lo echaran tras descubrir que había falseado los resultados electorales. Accedió al poder la actual presidenta, Yanine Áñez, una opositora a Evo Morales histórica en el país, y, insisto, a día de hoy Bolivia es un país completamente pacífico. Lo que ocurre es que continúa habiendo pequeños grupúsculos de gente radical que defiende a capa y espada la ideología comunista y sobre todo radical, agresiva del anterior equipo de gobierno y, bueno, son los perros de presa de Evo Morales, que actúan cada vez que Evo Morales desde Buenos Aires, donde se encuentra asilado, lo ordena. Lo ordenó cuando yo llegué al país y empecé a publicar información que le comprometía a él como expresidente del país, de Bolivia, y sobre todo, enormemente, a Pablo Iglesias y a los dirigentes del partido político Podemos. Es por eso que esos perros de presa vinieron desde el primer momento a tratar de amedrentarme, no lo consiguieron, pero hubo que tomar determinadas medidas, sobre todo para salvaguardar mi integridad y, en fin, que de lo único que me tuviera que ocupar fuera de trabajar y de investigar la corrupción. Y para ello, para explicarles cómo fue mi vida allí con escolta, me gustaría ponerles un caso práctico para que entiendan, bueno, de una manera quizás algo anecdótica, cómo actúa esta gente. Yo, como bien saben, llego a Bolivia a finales del mes de diciembre del año pasado, de 2019, a raíz del incidente diplomático, donde varios agentes españoles trataron de acceder armados y encapuchados a la residencia diplomática de México, donde se encontraban los exministros de Evo Morales que iban a destapar la financiación turbia del partido de Pablo Iglesias. Es por eso que desde España se hace un movimiento oscuro para evitar que esto ocurriera. Esa fue la primera gran exclusiva que di durante mi estancia allí, la primera de muchas, pero antes de que eso ocurriera, que desde que llegué hasta que esa exclusiva se publicó pasaron 5 o 6 días, lo que hice fue encargarme de entrevistar a los principales ministros del gobierno para que explicaran si efectivamente había constancia documental en las bases de datos de los ministerios, de los distintos ministerios del gobierno, de que efectivamente Pablo Iglesias había estado cobrando en calidad de asesor jurídico, económico, constitucional, a cambio, en fin, de pues las recetas mágicas, o las mágicas por llamarlas de alguna manera, que a día de hoy se están empezando a aplicar aquí en el gobierno de España, donde es vicepresidente. La primera de las grandes entrevistas se la hice al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Allí el Ministerio de Gobierno es lo que aquí conocemos como Ministerio del Interior, o sea, es decir, la persona que tiene el control de la policía, de los servicios secretos y cuya principal misión es acabar con el narcoterrorismo, pero sobre todo con las grandes bandas que durante muchísimos años Evo Morales estuvo permitiendo que trabajaran dentro del país, sobre todo traficando con droga. Se plantaba la coca en Bolivia a través de las plantas de coca, parte de esa coca, mayoritariamente la que se ubicaba en la región del Chapare, en Cochabamba, se exportaba del país, y el 90% de esa coca, la del Chapare, era procesada y se acababa acabando
siendo cocaína, lo que conocemos como cocaína. Esa es la misión principal del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al cual, como les digo, fue la primera persona que entrevisté. También entrevisté al ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, al ministro de Economía, José Luis Parada, a la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, en fin, a varios ministros más, que todos coincidían en lo mismo, y es que tenían las pruebas suficientes para poder decir delante de una cámara y ante un medio de comunicación internacional, porque OK Diario es un medio de comunicación español, nada tiene que ver con Bolivia, que efectivamente ellos reconocían que tenían en su poder pagos en las bases de datos de los distintos ministerios para sostener que efectivamente Pablo Iglesias había estado cobrando del dinero público de todos los bolivianos. Y todos estos pagos realmente se encauzaban de dos maneras distintas. Por un lado, los pagos que se efectuaban a través de la Fundación CEPS, donde Pablo Iglesias y prácticamente toda la cúpula de lo que hace varios años, en el año 2014, se empezó a originar como Podemos, es decir, Pablo Iglesias y los fundadores de su partido político, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Vescanza, y a través de esa fundación, de la Fundación CEPS, cobraban dinero público de Venezuela y de Bolivia. Se estima que entre los dos países han cobrado 13 millones de dólares. Y en Venezuela cobraron de muchísimas más maneras, pero como estamos hablando de Bolivia, la otra manera en la que recibieron dinero público fue a través de la consultora Neurona, una empresa mexicana que tiene varias delegaciones, aquí en España tiene una de ellas, y es una empresa que ha hecho varias campañas políticas para Podemos. Bueno, pues a la consultora Neurona se le pagó desde el gobierno de Bolivia, siendo presidente Evo Morales, en el año 2017, más de 1,8 millones de dólares. Esto salió públicamente el Banco Central de Bolivia a explicarlo, a reconocerlo y sobre todo a ofrecer toda la documentación pertinente para que los medios de comunicación publicaran el asunto, ¿no? Y eso fue lo que empecé a hacer, las entrevistas a ministros, antes de empezar a investigar las grandes historias que luego, en fin, se publicaron en OK Diario y yo les he estado contando a ustedes. La primera de ellas, como les he dicho al comenzar, fue la historia de los geos, cuando trataron de huir del país y nosotros en OK Diario los localizamos, los pillamos huyendo y, en fin, revelamos sus verdaderas identidades. La segunda gran historia fue cuando encontré, después de que estuviera totalmente desaparecido, al exministro Carlos Romero, que según la Fiscalía de Bolivia era el nexo entre Evo Morales y Pablo Iglesias, era el que presuntamente efectuaba los pagos y diversas exclusivas más. Pero insisto, antes de que empezara a publicar ese tipo de primicias, de scoop periodísticos, una mañana, a través del jefe de la recepción del hotel donde yo me encontraba, me comunica que han venido 3 personas preguntando por mí, enseñando una fotografía mía. En ese momento yo hice las consultas pertinentes y, insisto, a día de hoy Bolivia es un país completamente tranquilo, pero continúa habiendo pequeños grupos, perros de presa que manda Evo Morales para hacer el trabajo sucio de amedrantamiento y de amenazas continuas. Es por eso que rápidamente y sin dudarlo, cuando apenas yo llevaba 5 o 6 días en el país, se decide que debo de llevar una escolta y, en fin, se me puso y prácticamente durante las 24 horas del día estaba acompañado de una persona que me protegía para que no ocurriera nada. Gracias a Dios nunca llegó a ocurrir ninguna desgracia, más allá de algunas personas que me conocían por la calle como consecuencia de estar saliendo continuamente en todas las televisiones y se dirigían hacia mí con algún improperio, o incluso los más atrevidos acudían a las puertas de las televisiones para esperarme a que saliera y de esta forma pues intentar hacerme algo. Nunca jamás ocurrió nada. Más allá de una pequeña anécdota, que es la que me gustaría contarles, para que entiendan el modus operandi de esta gente y sobre todo los chapuceros que son. Pero esto resulta ser un hecho gravísimo, porque cualquier cuestión que entorpezca la libertad de prensa y pueda condicionar a un periodista, y sobre todo con miedo, como si fueran terroristas, es gravísimo, porque aparte de ser anticonstitucional en prácticamente todos los países del mundo, supone, en fin, un problema para la propia seguridad del periodista,
que en algunos países se está jugando la vida publicando información que los poderosos no quieren que salga a la luz. Como consecuencia de todo lo que se me llegó a conocer en Bolivia, a mí me llegaba muchísima información. Había gente incluso que me paraba por la calle para darme información. Yo todo eso, lógicamente, lo tenía que contrastar, tenía que pasar 1000 filtros y, bueno, pues una de esas veces me llegó una noticia que se publicó. Nosotros en OK Diario la publicamos, pero quizás no era lo suficientemente atractiva aquí en España como para que tuviera una gran repercusión por el simple hecho de que era un hecho corrupto, una corruptela del gobierno de Evo Morales y que realmente solo afectaba o mayoritariamente lo hacía allí, en Bolivia, ¿no? Como realmente fue, porque tuvo una repercusión, en fin, brutal, espectacular. Y el caso era lo siguiente. A mí una fuente me hizo llegar una denuncia que había sido interpuesta en el mes de octubre del año pasado, cuando todavía gobernaba Evo Morales en Bolivia, donde se decía que el anterior ministro de Gobierno, Carlos Romero, el que yo descubrí después de estar escondido, que estaba siendo señalado por la Fiscalía del país por ser el presunto pagador de Pablo Iglesias, había sido denunciado por haber recibido $750.000 para encubrir un asesinato en el país. Y, bueno, lo grave de todo esto es que la denuncia, en el momento en el que esta persona denuncia, la fuente pues se metió en un cajón y nunca jamás se supo de ella, ¿no? Por lo tanto, era noticia, primero, que el exministro de Gobierno había estado denunciado por todos estos hechos y, en segundo lugar, que la justicia jamás investigó estos hechos. Yo hice las comprobaciones oportunas, una de ellas, pues lógicamente, fue la de tratar de hablar con la persona que supuestamente había pagado a Carlos Romero esa cantidad de dinero, que era una señora que se llamaba Lorgia Fuentes Betancourt. Yo acudí hasta el domicilio que figuraba en la denuncia, como, en fin, la persona que denunciaba estos hechos señalaba a esta mujer como la pagadora de Carlos Romero. Y acudo al domicilio. El domicilio era una casa que estaba ubicada en la zona sur de la ciudad de La Paz, que es, en fin, pues la zona más rica de la ciudad, donde están las mejores casas y la gente más pudiente vive. Y, bueno, la vivienda estaba frente a una juguetería. De hecho, la calle y el número era la juguetería, no era la casa. Entonces yo entré en la juguetería preguntando por la casa y me explicaron que era una vivienda que estaba justo a la vuelta. Bueno, localizo a la señora, hablo con ella, me dice que todo, bueno, que sí, que es ella la que aparece en esa denuncia, pero que ella no conoce de nada a Carlos Romero, que ni muchísimo menos le ha entregado esa cantidad de dinero, en fin, y trata de convencerme para que no publicara esa noticia, ¿no? Bueno, nos intercambiamos los teléfonos. La verdad es que en un primer lugar me atendió de una manera bastante amable, nada que ver a cómo, en fin, acabó la relación semanas después, y yo seguí investigando el hecho, pero bueno, con tampoco ningún interés profundo, porque, insisto, era una noticia que en Bolivia tenía muchísimo interés, pero aquí en España realmente no tenía muy poco interés o casi ninguno, ¿no? Entonces, pues bueno, lo iba haciendo bastante lento y lo compatibilizaba con otras investigaciones que, como por ejemplo, cuando publicamos en OK Diario, que los exministros de Evo Morales señalados y testigos clave de la financiación de Podemos estaban tratando de huir por las alcantarillas del sitio donde vivían, ¿no? Pues, por ejemplo, yo lo compatibilizaba con ese otro tipo de investigaciones, ¿no? Hasta que llegó un momento, después de la visita que yo le hago a Lorgia Fuentes, que me llama a mi número de teléfono boliviano una persona que se presenta con un nombre falso, con el nombre de Alberto, y me dice que no me va a decir cómo ha conseguido mi número de teléfono por razones de seguridad, pero me invita a que nos veamos presencialmente. Él quería llevarme a un domicilio porque sostenía que tenía información muy comprometida sobre Pablo Iglesias. Lógicamente a mí se me encendieron todas las alarmas posibles. Le dije que sí, que me iba a ver con él, donde me dijera. El problema que yo tenía era que cuando esto se lo comuniqué a mi escolta, consultó a las personas pertinentes y, dada la situación en la que yo me encontraba en el país, la situación de una exposición continua y masiva, los responsables, los jefes de mi escolta, decidieron que yo no podía ir absolutamente a ningún domicilio, partiendo de que la escolta jamás se me hubiera despegado
en fin, de la distancia a la que íbamos siempre, ¿no? Pero que no podíamos arriesgarnos a ir a un domicilio de una persona, en fin, que no sabíamos ningún dato de él. Entonces lo que decidimos es quedar con esta persona en una plaza pública y ver un poco de qué iba y si había un mínimo interés o que nos daba buena impresión, pues entonces ya sí acudir a donde él nos dijera. La excusa para acudir hasta ese domicilio era que él allí era donde tenía toda la documentación. Yo se lo traslado a esta persona, que, insisto, se presentaba como Alberto, luego supimos que ese nombre era absolutamente falso, y acudimos hasta la plaza triangular de la ciudad de La Paz, frente a una estación de teleférico. Y allí nos encontramos a un hombre prácticamente disfrazado. Era un señor con barba de mediana edad, 50, 60 años, con barba medio pelirroja, medio morena, con una coleta que hasta parecía postiza, unas grandes gafas de sol y un sombrero tipo cowboy. En fin, están viendo ahora mismo las fotografías en donde se le ve a él y se me ve a mí de espaldas. Las fotografías están recortadas para que no se viera al escolta, a mi escolta, y bueno, pues estas fotografías las hicieron terceras personas que, como digo, estaban ya esperando a este individuo en la plaza para, en fin, si se trataba de una trampa y que pudiera ocurrir una desgracia, pues en fin, estas personas poder evitarlo, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos con este señor que nos convenció para acudir hasta el domicilio. Mi escolta no quería realmente, pero yo sí que quería, porque tenía buena pinta la información y sobre todo era de Pablo Iglesias y era algo muy atractivo, tal y como me lo explicó este hombre. Decido acudir, nos vamos desde la plaza triangular hasta el domicilio de este señor, domicilio o la casa de este señor, o una casa que no tiene nada que ver con este señor, pero en fin, una casa que tenía este señor, y dentro de la casa nos empieza a decir que si Evo Morales tenía una enfermedad mental, que si tenía problemas en el riñón, en el pulmón, en fin, cosas que nada tenían que ver con lo que realmente había sido el objeto y el inicio de ese encuentro. Es por eso que, en fin, nos quedamos bastante pasmados, porque realmente no tenía absolutamente ninguna información sobre Pablo Iglesias y, en fin, nos despedimos de él y jamás volví a verlo, ¿no? Y cuando salimos de la casa nos quedó claro que aquello había sido una trampa. No sabíamos para qué, pero había sido una trampa. Y finalmente, varios días después, pudimos confirmarlo. Porque al día siguiente yo realicé una llamada a Lorgia, ¿se acuerdan? La mujer que les he dicho que figuraba en la denuncia como que presuntamente le había dado $750.000 a Carlos Romero para encubrir un asesinato. Bueno, pues al día siguiente de que me ocurriera lo de este hombre, llamo a Lorgia Fuentes para, en fin, seguir contrastando esa famosa denuncia antes de poder publicarla y la informo de que al día siguiente la íbamos a publicar. Bueno, pues tras colgar con ella, el tal Alberto, que insisto era un nombre completamente falso, me manda un WhatsApp con una fotografía mía tomada de una cámara de seguridad. Yo empecé a hacer memoria de dónde podía ser, de dónde me podían haber tomado esa fotografía. La fotografía, que les voy a enseñar inmediatamente, se me veía prácticamente de perfil, de espaldas, y iba acompañada del siguiente mensaje. Te están siguiendo, te doy un consejo, cuídate. Realmente eso era una amenaza, aunque ustedes ahora mismo puedan entender que incluso podía hasta llegar a ser una recomendación, créanme que en el momento yo lo interpreté como lo que realmente era, una amenaza. Esa fotografía me había sido tomada por una cámara de seguridad el día que yo acudí a casa de Lorgia Fuentes y me metí en la guardería que estaba frente a la vivienda. Es una guardería que es de la propiedad de Lorgia Fuentes. Y ahí la historia quedó absolutamente clara. O sea, es decir, Lorgia Fuentes había contratado a este hombre o, en fin, le había hecho el favor de tratar de tantearme sin presentarse, sin tener nada que ver con Lorgia Fuentes, para intentar, en fin, conocerme o, en fin, este hombre tampoco se pensaba que yo iba a ir acompañado de una escolta, lo mismo querían pegarme un susto en ese domicilio, ¿no? Pero el caso es que descubrimos el pastel, descubrimos que este señor estaba mandado por Lorgia Fuentes para tratar de amedrentarme y eso fue la gota que colmó el vaso, mandarme una fotografía de aquel día para decirme, oye, te están controlando, ten mucho cuidado. Daba a entender, pues oye, no publiques información de Lorgia Fuentes, que es una mujer que, en fin, que mira la fotografía, ¿no?
Bueno, yo hice caso omiso a todo eso, en OK Diario publicamos la información y no solo eso, sino que aparte de publicar la denuncia oculta a Lorgia Fuentes, yo acudí hasta una comisaría, se denunció a este individuo, descubrimos su verdadera identidad, él realmente se llamaba David Iván Camacho Pérez, y bueno, y la policía llegó hasta descubrir que este hombre estaba implicado en el asesinato que Lorgia Fuentes había pagado al ministro para tratar de encubrirlo. A este hombre le pillaron, según varios testigos, disfrazado de sacerdote en la escena del crimen. En fin, una película brutal, que si yo no llego a estar con el escolta al lado, pues imagínense qué hubiera pasado si yo hubiera ido a esa casa solo. Todo esto se contó allí en prácticamente todas las televisiones y en fin, a día de hoy están investigando a este hombre no solo por lo que intentó hacerme a la hora de mandarme ese mensaje amenazador, ¿no? Sino también porque, insisto, descubrieron a raíz de la denuncia que estaba implicado en el asesinato que Lorgia Fuentes había intentado tapar. En fin, es una pequeña anécdota, pero me ha resultado interesante y sobre todo pertinente que ustedes la conocieran para que supieran la manera sutil y a veces pues tonta en la que allí, en Bolivia, trataron de amedrentarme, ¿no? Yo todo esto, insisto, lo conté en las televisiones y bueno, quedó bien claro qué era lo que había pasado. En fin, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega de Entrambas-Aguas Papers, aquí en Estado de Alarma. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza Aérea Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un Roures de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y la Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.